Continuamos en esta interesante conversación con José Miguel Soto Jiménez. Usted hablaba de la teoría y la práctica, claro, para concluir una idea. Bueno, es un viejo concepto, aquello de que el puente entre la teoría y la práctica es la organización. Y eso es lo que se refleja, no solamente en la fuerza del pueblo, que para mí, claro, no solo por el compromiso que tengo a nivel partidario, que para mí es uno de los partidos más organizados con que cuenta. En un tiempo relativamente tan corto. En un tiempo, pero no solamente en un tiempo relativamente corto, sino que ahí se refleja esa condición del liderazgo de Leonel Fernández. Eso explica su nivel de posicionamiento en estos momentos, que ya no se discute si quién está en segundo o tercer lugar. Bueno, eso no se totalmente, discute. Y tú lo dices como organización. Tú lo dices con premeditación y alevosía para que yo te conteste precisamente lo preciso. Pero mira lo que vamos a hacer. Eso que tú has señalado y que yo he dicho y que voy a decir está expresado por una de las figuras icónicas de la sociedad dominicana, un hombre que no es político ni nunca ha sido partidario, pero que en un reciente desayuno en su grupo de medios, él dijo claramente que el presidente, no exactamente con esa, pero sí con la esencia de las palabras, él dijo que el presidente Leonel Fernández, y me refiero a Pepín Corripio, a don Pepín Corripio, era un genio de la política, precisamente por lo que tú dices, que es un partido que tiene 3 años, ha logrado colocarlo, no solamente como el partido principal de la oposición, sino el partido que yo estoy seguro va a ganar las elecciones. Y lo voy a, no solamente como un deseo mío, que muchos podrían ver como clientelario oportunista. Yo pienso que él va a ganar las elecciones. Hay que basarse en los números. Por eso lo dijo Pepín Corripio. No lo de que va a ganar las elecciones, sino que eso mismo. Que y que era un caso de estudio en la política dominicana, porque apenas con menos de un 5%, 3 años atrás, construye un partido y entonces se posiciona como el líder de la oposición. Entonces es un fenómeno. Eso es muy importante en lo que tú dices, lo que tú has expresado. Y lo que dijo, porque eso tiene plazos. Yo pienso que en noviembre del año pasado fue el gran punto de inflexión. Y ese punto del crecimiento, y ese punto de inflexión, hasta ahora de forma dinámica y galopante, ha sido producto por la decisión del presidente Fernández, no solamente de su vocero, de él, de montar, para usar una palabra dominicana, encaramar su proyecto político, observando, integrando, asumiendo los grandes problemas que tiene el pueblo dominicano, la gente. Y entonces a partir de ahí y de esa recurrencia, ¿verdad?, del recurso, de ese recurso, se explica ese crecimiento, que por cierto hay que decirlo y repetirlo, ya con conveniencias electorales. Y sobre todo viendo los ataques, no, que ese partido es un partido muy nuevo, que no tiene estructura. Bueno, pero en ese campo, que es la verdad, que en ese corto tiempo, no solamente del punto de inflexión, sino de esos últimos 3 años, ha logrado alcanzar sus metas. Y quizás no tiene que ver mucho el no llenar las expectativas el gobierno actual, el gobierno del cambio, como se vendió, y que no ha podido resolver ninguno de los problemas nacionales y que simplemente se han deteriorado, inclusive la institucionalidad, los servicios, no se exhiben grandes obras, el tema de la inversión, la economía, y lo peor de todo, la inflación. Lo peor de todo, que para nosotros es lo mejor de todo. Lo peor de todo es la seguridad. Lo peor de todo, que fíjate, a partir de que el presidente comenzó a hacer esa inflexión, ese punto de partida, yo dije que una fecha mía, de noviembre del año pasado, fíjate que en la guerra y en la política, alguien la definió como la lucha por la iniciativa, que por cierto, se sabe que una vez uno de los bandos tiene la iniciativa, no solamente comenzó a ganar la guerra, sino que es difícil que la pierda. Y eso es lo que ha pasado
Eso es lo que ha pasado precisamente. La iniciativa la tiene la fuerza del pueblo y el presidente Fernández. Él tiene la iniciativa. Y el trabajo de sus opositores, de sus adversarios, es precisamente ir a la saga y explotar las iniciativas del presidente. Por ejemplo, por eso se refiere a veces el presidente ya en algún momento trata de referirse en algunos temas a los periodos de gobierno del presidente Fernández. No, y no solamente eso. No solamente eso, fíjate, en términos concretos, cuando el presidente habla de la inteligencia artificial, el gobierno a los 2 días no solamente lo reconoce, sino que la asume también. En el campo político, el presidente, que de eso debemos hablar también, si tú lo permites, el presidente hace así y toma la meta de los 2 millones. Y el lema, como yo digo, es afiliar para ganar. Pero tú te pones a estudiar por qué. Eso es una meta antojadiza, numérica, trivialmente numérica, la de los 2 millones. No, yo pienso que ahí hay un contenido político real que denuncia la realidad del estatus político de la fuerza del pueblo y del presidente. Porque hay cosas que no se dicen y hay que decirlas. 2 millones, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque debido al propio discurso del gobierno, la manipulación de la crisis, que fue una realidad, una dolorosa realidad, también la guerra de Ucrania y otros problemas, entonces... Pero eso hay que soltarlo. Sí, soltarlo no. Está soltada por la realidad ya. Por la realidad. Que no terminamos la idea que yo decía, que los problemas que estamos viviendo, acuciantes, no lo dice propiamente la fuerza del pueblo o sus adversarios políticos, lo dice la gente, la realidad, pero lo dicen sus mismos funcionarios. ¿Qué te parece a ti que el ministro de Educación diga que la educación está estancada? Que lo diga él. O que el ministro de Salud diga, por otro lado, que has colapsado el sistema de salud por el otro tema, por la presencia haitiana, y así sucesivamente. Pero la iniciativa, yo te decía, la iniciativa del caso específico de la inteligencia artificial. Pero ahora resulta que si tú ves la propaganda del gobierno, que por cierto se han gastado, según los cálculos, 8.000 millones de pesos en publicidad, ¿verdad? Esos son los números que se manejan. Es que esos son los números que se manejan. Entonces, tú miras que ahora el gran interés propagandístico del PRM es que afíliate. Es la misma, una cocina parecida. Claro. Y así yo te puedo mencionar una sucesión de eventos que te dicen que el gobierno tiene iniciativa. Bueno, pero en una juramentación, que también están haciendo juramentación, que es una iniciativa diaria de la fuerza del pueblo y del presidente. No sale de la calle. Bueno, pero resulta que ahora quedé estupefacto cuando vi en uno de esos anuncios publicitarios la gente con el puño levantado, y eso es parte del ritual de la fuerza del pueblo. Pero qué bueno, porque eso entonces indica... Usted dice que le están invitando todo lo que la fuerza del pueblo hace. Eso es lo que yo llamo la iniciativa, ¿verdad? Yo sobre los defectos operacionales políticos no suelo señalarlo, porque ante esa realidad sigo la máxima de Napoleón Bonaparte y del almirante Nelson, que decían: cuando el enemigo se está, en este caso adversario, cuando el adversario se está equivocando, no lo interrumpas. Déjalo que siga. Déjalo que siga. Entonces, mira, por ejemplo, en unos ataques muy descabellados, ¿verdad? Que yo lo que hago es que me sotorrío de eso, porque yo estoy ahí viendo la realidad. Que dicen que la fuerza del pueblo es una fuerza nueva que no tiene estructura. Y yo digo, bueno, pero si no tiene estructura, como dicen ahora también que no hay candidato, que el único candidato no es él, bueno, eso es mejor para ustedes. Si es así, es mejor para ustedes. Como dice el dominicano, sigan durmiendo de ese lado. Mire, el tema de la seguridad, que es una gran preocupación, sale revelado en todas las encuestas que se hacen con un alto porcentaje. Y el gobierno trata de justificar y decir que los números han mejorado en temas de seguridad, y la gente percibe otra cosa. El gobierno, ¿cómo usted ve el tema de la seguridad? ¿Cómo lo ha manejado? No.
y si es posible, si lo han manejado mal. Y te voy a explicar por qué, pero no sin antes enfocar el asunto de las encuestas. Yo creo que en ese tema y en el tema del alto costo de la vida, el mejor mentiz a los rasgos manipulatorios de percepción de esa encuesta es ese. Según esa encuesta, el 70% de los dominicanos, el 70% piensa precisamente que ese es un grave problema, que es peor de lo que lo dice la encuesta. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente no logra distinguir, y en ese sentido es bueno que se distinga, que una cosa es delincuencia y otra cosa es violencia en todos sus aspectos. Se retroalimentan ambas cosas, ambas dolencias graves y lastimosas, que el presidente Fernández ha dicho que somos prisioneros de nuestras casas. ¿Por qué? Porque yo le cambiaría un poco el término, digo que somos rehenes del miedo por nuestros hijos, del miedo por nuestras propiedades, etc. Pero el principal mentiz, como se ha dicho, sobre la seguridad, de que ha disminuido, es el propio presidente de la República, que decide de un momento a otro visitar la policía todos los lunes, ¿verdad? Y va a estar visitando la policía, ¿por qué? Porque ha disminuido la delincuencia. ¿Cuándo él asume ese papel, decide que hay que asumir y por qué va al Palacio de la Policía todos los lunes? No para decir, como se ha dicho, que ha disminuido la delincuencia. Porque hay una preocupación. Hay una preocupación, pero además la preocupación es de la gente, que vayan y le digan, en los últimos días, creo que se han producido 10 homicidios. Sí. Y la gente está reclamando en los barrios seguridad. La gente donde quiera. Es un tema que se ha desbordado. Y en ese sentido, entonces, ¿por qué la fuerza del pueblo? Y otros casos, porque la fuerza del pueblo, el presidente Fernández, su liderazgo, sabe cómo hacerlo. ¿Y tú sabes por qué sabe cómo hacerlo? Porque lo ha hecho. Yo también me sotorrío cuando se habla de los problemas que existieron en otras cosas. Pero el presidente lo ha dicho también. El presidente lo ha dicho. La circunstancia y la situación, y eso hay que saberlo, no son iguales. No son iguales. Por ejemplo, otro tema que la encuesta maneja de una manera que yo ya no me sotorría, ¿no? Sino que me causa un gran dilema. Un gran dilema. Y la palabra no es dilema, me causa un gran pesar. Usted sabe lo que es decir en esa encuesta y en la otra de abril de la misma casa cuyo nombre no quiero repetir. Usted sabe lo que es decir que el tema haitiano solamente representa la preocupación del 2% de la población o del 3%. Pero señor, es una abstracción y una desfiguración de la realidad. Esas articulaciones de esas encuestas, de esas mediciones, yo le llamo más que falsedad, es una manipulación, un intento de manipulación burda de la percepción de la gente. Pero dígale a la gente que la seguridad ha aumentado o que ha disminuido la delincuencia, dígaselo a la gente, o dígale a la gente, al usuario, dígale que los productos de primera necesidad han bajado, son hechos concretos. Y eso es lo que el presidente Fernández, siempre muy decente. Aunque las autoridades empiezan a decir que nos situamos ahora en un 4% de inflación y que el tema de la inflación ha sido controlado, sin embargo, que genera otra dificultad, que estanca el crecimiento de la economía, parece que va a terminar. Es que el gobierno está envuelto en el primer trimestre 1.2%. Es que estamos envueltos en una serie de contradicciones y yo quiero recaerte con el tema, por ejemplo, de los 2 millones. Yo te dije a ti, eso parece una articulación numérica. No, tú sabes qué es lo que pasa con los 2 millones. Esos 2 millones que todos sabemos, y tú conoces también la rigurosidad de esa afiliación en la fuerza del pueblo. ¿Tú sabes lo que significa eso? La gente no lo sabe, pero hay que decírselo permanentemente. ¿Tú sabes qué es? Que el 25 de septiembre, cuando se celebra el golpe de Estado al profesor Juan Bosch,
Sí. Fíjate el mensaje simbólico. Entonces la Fuerza del Pueblo va a entregar 2 millones de afiliados. Yo creo que va a entregar más. Coincidiendo con esa fecha. Coincidiendo con esa fecha. Pero ¿dónde está el juego? Que esos 2 millones de habitantes, de afiliados, serán algo más en términos numéricos, no porcentuales, con lo que el PRM solo ganó las elecciones. O sea, no solo. Hay que decir que también es demostrable. Con una votación en 53%. No, porque lo que ha cambiado es el universo. El universo. Hubo una tensión de más de 1 millón. ¿1 millón cuánto? 1.300.000. Fíjate qué curiosidad. 1 millón. Sí, porque hubo era 7. La votación. 7.4 millones de votantes. La votación del PRM solo fue de 990.000 habitantes. Votantes, ¿verdad? Sin contar con el apoyo de los aliados, que fue determinante, ¿verdad? Y sobre todo, la coincidencia de la abstención, que fue significativa, casi un 50%. Exacto, por eso 53% pero votó. sobre todo, que si tú lo llevas en términos numéricos, creo que hubo una tensión de 1 millón, 3 millones, pero fíjate cómo coincide con los números del padrón. 7.2 millones y votaron 4 millones, menos de 5 millones. Los números del padrón del PLD, con respecto a su última votación antes de esas elecciones, ¿verdad? Coinciden perfectamente con por eso que la gente dice, el pueblo dice, que las elecciones no las ganó el PRM, sino que las perdió el PLD, ¿verdad? El PLD tiene la capacidad de llevar 2 millones de personas a votar en una primaria. Claro, pero cerca de 2 millones de personas. Hay que tomar muy en cuenta también, y no se puede analizar lo que no pasó, que tú puedes estar seguro que si el candidato hubiese sido del viejo partido, el presidente Fernández, la historia fuera otra. La historia fuera. Mira, a mí me gustaría ver el tema haitiano con usted un poquito, en el tiempo que nos queda. Que usted mencionó el tema y la preocupación y lo que el gobierno prometió, lo que ha podido hacer y el problema que representa para el país. El tema haitiano, la construcción del muro, que cuando uno lo ve dice, bueno, pero ese muro tan pequeño, ¿no? Lo que se podrá hacer de los más de 380 kilómetros de frontera, lo que se podrá construir, la altura del mismo, la seguridad del mismo, pero el tema que seguimos teniendo y no hay una respuesta todavía al tema haitiano. Mira, los abogados dicen algo que dice, verba volan, las palabras vuelan, solo lo escrito prevalece. Pero ahora eso no se refiere solamente a lo escrito. Hay que tener mucho cuidado con lo que usted dice. Sobre todo si lo que usted dice no lo va a cumplir. Porque mira, ahí anda un video en las redes de una entrevista del presidente Abinader cuando era candidato con la talentosa y bella María Arcela Álvarez, donde él dice que va a hacer exactamente lo que no está haciendo ahora. Con el tema de haitiano, que tú sabes que ha sido mi tema por los últimos 40 años, ¿verdad? Aún en servicio activo. Fíjate, yo pienso que hay un doble discurso. Más allá de la diferencia de lo que se dice y lo que se hace, y hay una dificultad desde el gobierno, usted no puede prometer, usted tiene que ejecutar, sobre todo si no ha ejecutado de forma razonable. Y si va a la repostulación tiene que... No, pero lo que yo digo mil veces, yo no dudo, porque no puedo decir eso, no lo puedo decir, que el presidente Abinader no tenga buenas intenciones, más el pueblo, que es otro factor que hay que tomar en cuenta. El pueblo, antes de su enojo, siempre le tira la toalla a la gente, porque como decimos nosotros, le coge pena. Y eso de que él es un hombre de buenas intenciones. Y la gente hace buena valoración de él como figura. No, pero yo no lo pongo en duda. Pues por cierto, está aquejado de COVID, entonces le deseamos la mejor de las suertes, pero además un pronto restablecimiento. Entonces, sobre todo en víspera de que él tiene que tomar una decisión que él mismo ha dicho. El propio presidente ha dicho que el 16 de agosto
O un día después, él va a decir, lo han dicho otros de sus seguidores, va a decir si va o no va, que es otro truco de cámara repetido. Eso es una cosa vieja. Pero yo te digo que en ese programa de María Cela, él habla de ese tema, del tema haitiano, y él dice que a lo máximo, creo que en 2 años, o 1 año y medio, aquí no habrá un haitiano ilegal. Y que iba a someter a los empresarios. Lo mismo ha pasado con el muro. El muro. Según yo fui a la inauguración, a los trabajos de inauguración del muro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dijo el presidente ahí? Que iba, explicó las fases de construcción del muro, que eran, no recuerdo si 3 o 4 fases, y no hemos concluido la primera fase. O sea que hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ustedes los comunicadores dicen que el papel aguanta todo, ¿verdad? Lo importante es el cumplimiento. El cumplimiento a promesas. Y aparte del muro, las acciones que ha tomado el gobierno, repatriación, o deportación, vamos a decir. Yo te dije que no ha recibido el apoyo internacional. La principal contradicción, hay una serie de contradicciones obvias. No es que yo tenga información privilegiada como ex ministro, no. Como el presidente ha dicho, y lo ha tomado como un discurso de siempre, permanentemente, el presidente de la República ha dicho, y cuando lo dijo las primeras veces yo le creí y le apoyé sus medidas. Pero hay una frase que no es de él, porque el primero que dijo esa frase fue el doctor Pelegrín Castillo, que él dijo que no se podía resolver el problema haitiano con la República, en base a la República Dominicana. Sino que necesitaba del auxilio. Y del auxilio internacional. Bueno, y si yo te digo, y ahí está la diferencia de lo que se promete y se hace, de lo que se dice y se hace. Y si yo te digo a ti que eso no es una amenaza, ¿qué está pasando ya? El problema haitiano interno se está resolviendo hace tiempo en su gobierno, desde la República Dominicana, por los efectos de la migración ilegal, rampante, y no se escatima esfuerzo. Mira, para ese proyecto, mira una cosa, del proyecto ese, tratar de solucionar el problema haitiano con el problema de la República Dominicana. Mira el caso de la oficina que se anunció, la oficina que para apoyar a la policía, que se quede un proyecto de Canadá. Pero señor, esa es una forma, el gobierno dio para atrás inmediatamente y arregló la cosa. Pero parece que internacionalmente, vi las declaraciones del secretario de Estado norteamericano recientemente en CARICOM, sí, de que hay ya la decisión, parece, de empezar a buscar una salida, alguna alternativa. Muy el bien, secretario de la Organización de Estados Americanos también. ¿Para cuándo? Mientras en la República Dominicana se está llenando de forma galopante, de forma sostenida, de inmigrantes ilegales haitianos. Y tú sabes lo peor. El que piense que no hay una intención por parte de los organismos internacionales y por parte de las potencias de quebrantar la soberanía nacional, y el presidente Fernández ha hablado de eso también, ha dicho que uno de los aspectos importantes de la soberanía es que se puedan cumplir y hacer cumplir las leyes, nuestras leyes migratorias. Pero tú sabes lo peor, que esa migración ilegal desproporcionada, que no debe haber proporción, la proporción es la ley, se está tragando los frutos de la democracia dominicana. Se está tragando luchas importantes, esforzadas del pueblo dominicano, como fue el 4%. Se está tragando el gran logro de la seguridad social, ¿verdad? Y entonces la conmiseración, muy bien, hay que ser solidario, eso es parte de la cultura dominicana. Y siempre poder uno tener piedad, conmiseración y apoyo de un pueblo con el que compartimos la isla. Pero esa es, y es lo peor, esa es una estrategia que se llama la estrategia de la lástima. En eso ha actuado el gobierno haitiano hace tiempo. Pero en Haití, como ha dicho el presidente Fernández, no hay un Estado fallido. Él tuvo que enfrentar los problemas de ese Estado fallido vecino. Pero ahora no hay Estado. No hay nación. Ahora, ¿de dónde viene ¿de dónde viene eso? De la diáspora haitiana, que es una diáspora económicamente poderosa, que se identifican en muchos sentidos con partes del sistema político
norteamericano. Ya. Mire, hemos llegado al final. Creo que el tema de Haití nos falta mucho por hablar, y los temas internacionales usted va a tener que comprometerse en algún momento a venir aquí para hablar un poquito de geopolítica y de esos temas que a usted le fascinan bastante. Así que yo le agradezco el haber compartido esta mañana con nosotros, y es un placer y un honor para nosotros haberlo recibido acá, y dejar las puertas abiertas para que usted nos acompañe próximamente. Comprometido estoy. Muchísimas gracias. A usted, amable televidente, ha sido un placer compartir Visión Integral en la mañana de hoy con esta interesante conversación. Pausamos hasta el próximo domingo, si Dios nos lo permite.